a nuestra presentación de hoy. ¿Qué es lo que yo pienso de estas medidas que tomó Donald Trump contra Canadá, México, China? Lo que yo pienso es que Donald Trump ha visto que los aranceles son un arma. Y esto no es algo nuevo, esto ya sucedió en el año 2018. Pero para él los aranceles son un arma, ¿no? Estados Unidos es un gran comprador, ¿no? Y entonces, como cualquier negociación, cuando una empresa quiere negociar con alguien, le dice, bueno, si no, no te compro, ¿no? Y entonces, como el vendedor está interesado en venderle, le dice, no, 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 mira, que aquí te rebajo, no, mira, pero que te doy este regalito y lo otro. Entonces, es más o menos parecido, ¿no? Es un arma de negociación. Esto es más que un tema económico, una negociación geopolítica. Y él está buscando de cada una de las, digamos, de las contrapartes algo diferente, algo distinto. ¿Ok? Digamos, de Panamá no está buscando el canal, lo que él está buscando, en mi opinión, ¿no? Es que China se vaya, ¿no? O sea, que no haya nada chino. Si por él fuera que no haya nada chino. Yo veía las estadísticas, ¿no? 1 de cada 10 panameños es chino descendiente. O sea, entonces, pero él quiere sacar a China de la ecuación, ¿ok? Lo que quiso con el presidente Petro es demostrar su poder. No estaba interesado en una guerra arancelaria, ¿no? Entonces, en cada caso es diferente lo que necesita, lo que quiere con México, lo que quiere con Canadá, ¿no? Con México me parece que es el tema de que México eh, haga mayor presión o refuerce, ¿no? El control antidrogas y el control migratorio. Me parece y bueno, eso necesita un presupuesto. Entonces, de alguna manera, lo que Estados Unidos le está diciendo, mira, en lugar de que pierdas dinero con esta arancelaria, mejor invierte tu dinero protegiendo las fronteras para que yo no me moleste, ¿no? Es más o menos eso. Y con Canadá viene más o menos parecido porque también lo que estaría pasando es que el fentanilo o gran parte del fentanilo estaría entrando por la frontera canadiense. Entonces, eh, no es tanto el tema de la migración. Y a mí me parece también que a Donald Trump le interesa de Canadá, le interesa que Canadá se convierta en un aliado. Así como suena raro, ¿no? Pero lo que pasa es que geográficamente hay 3 puntos geopolíticos importantes en una estrategia militar. O sea, no se asusten, no podemos estar en paz, ¿no? Pero en tiempos de paz también se llevan a cabo estrategias militares, ¿no? Son estrategias militares en tiempo de paz. Es como ustedes cuando hacen su plan de continuidad de negocio, ¿no? Lo hacen en épocas normales, ¿no? Entonces desarrollan su estrategia para la continuidad del negocio, para que el negocio siga funcionando, y eso lo hacen en épocas normales. Entonces, en las estrategias militares, Groenlandia es importante para Estados Unidos porque por ahí atacarían eventualmente los rusos, ¿no? El canal de Panamá es importante porque eso permitiría que sus navieras militares puedan desplazarse de costa a costa. O sea, si el canal de Panamá se accidenta, se obstruye, lo que sea por lo que sea, ¿no? Entonces, comercialmente, pues tendría que darse la vuelta por el Estrecho de Magallanes o por el puerto de Suez o por el canal de Suez, pero militarmente sería algo que no podrían superar, no podrían superar eso, ¿no? Entonces, porque militarmente, o sea, tú no te puedes dar el lujo de movilizar tus barcos de guerra por el Estrecho de Magallanes, entonces eso no puede ser, o sea, eso es darle demasiado tiempo y demasiada ventaja al rival, ¿no? Entonces, de cada país está buscando algo. Y estas estrategias arancelarias son eh, una demostración, una demostración de, eh, o una búsqueda de conseguir objetivos ejerciendo el poder. Porque Estados Unidos es un gran comprador del mundo, es un gran vendedor del mundo, y tiene otros poderíos que, bueno, ya todos conocemos, ¿no? Entonces, nadie se le enfrenta a Estados Unidos.
Por lo menos en el siglo XX nadie se le enfrentó a Estados Unidos. O sea, bueno, tú me dirás, sí, pero Vietnam, no, es verdad, es verdad. Pero, digamos, difícilmente vamos a ver, digamos, una confrontación en donde va a venir alguien, ya sea un país o un grupo multilateral, a defender a otro país frente a Estados Unidos. Eso es posible siempre, pero es muy difícil, ¿no? Bien, entonces, Estados Unidos es un país, vamos a, vamos a darle una miradita a su balanza comercial, que es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Y resulta que Estados Unidos es un país que es deficitario en su balanza comercial, ¿no? Es deficitario. Es decir, ¿qué significa eso? O sea, significa que Estados Unidos tiene más importaciones que exportaciones. En eso nos parecemos con Panamá. ¿Ok? Bien, no siempre fue así. ¿Ah? En una época tenían un balance neutro. ¿Y qué es lo que pasa con Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos tiene una relación muy fuerte con estos tres países que han sido sancionados: México, China y Canadá. Entre los tres países, el comercio que tiene Estados Unidos supera el 50%. Entonces, esta es una información importante a tomar en cuenta porque Estados Unidos le está diciendo, te voy a poner aranceles, que en pocas palabras significa me voy a pelear contigo. ¿No? Me voy a pelear contigo. Eso es lo que significa, ¿no? ¿Ok? Eh, y lo hace simultáneamente con tres países que en conjunto representan más del 50% de su comercio exterior, ¿no? O sea, cuando tú ves las importaciones, cuando tú ves las exportaciones, con estos tres países, en el agregado es más del 50% de todo su comercio, ¿no? Entonces, eso es, bastante extraño y es lo que en el póker, a mí me gusta hacer la analogía con el póker porque esto es muy parecido. En el póker es una estrategia arriesgada, ¿no? Es muy arriesgado. Porque Estados Unidos también puede perder aquí. O sea, vamos a hablar de eso. Bien, entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Comienza la guerra comercial, 25% de aranceles a eh, a México, 25 a Canadá, excepto, le puse ahí las excepciones a energía y petróleo, ¿ok? Lo que pasa es que Estados Unidos depende de la energía de Canadá. Entonces, ¿por qué te digo que si, o sea, a ver, si Canadá decide no venderle energía a Estados Unidos, claro, Canadá también va a perder, pero lo desequilibra completamente, porque Estados Unidos es un país industrial. ¿Ok? Entonces le genera desempleo, lo trae abajo, lo trae abajo. O sea, simplemente si le dicen, no te voy a vender energía. ¿Ok? Bien, hay estados que dependen 100% de la energía canadiense, ¿no? Y le pone un 10% de aranceles a China. En el caso de México, es un caso interesante porque México, el 80% de todas sus exportaciones va para Estados Unidos. Y algo más, miren, Estados Unidos, México y Canadá tienen un tratado de libre comercio, que es el TEMEC, que antiguamente se llamaba el NAFTA, ¿no? Se actualizó en el 2020, que justamente me parece que lo firmó Donald Trump, si la memoria no me falla. Entonces, lo suscribió, ¿no? Entonces, ese acuerdo es un tratado, o sea, un tratado está por encima de una ley. O sea, tú no puedes violar ese tratado de libre comercio que dice cero aranceles, que dice libre comercio, ¿no? A través de una, digamos, resolución presidencial, ¿ok? Aunque no soy abogado y no me voy a meter en esos temas, desde el punto de vista económico, cuando tú no respetas un tratado, estás pateando el tablero. Y eso afecta mucho la incertidumbre, ¿no?
Es decir, se está pateando el tablero. O sea, eso es como no respetar el tratado fronterizo. O sea, si tú estás en un país, ¿no? Y viene el país, digamos, colindante, ¿no? Digamos, no respeta el tratado fronterizo se meten los soldados fronterizos a jugar fútbol en el otro país. O sea, ahí va a haber un conflicto grave porque se está violando un tratado. Entonces, es una violación de tratado por la jerarquía jurídica que tiene un tratado, que está por encima incluso en algunos casos está por encima de la Constitución y en otros casos, dependiendo de los países, está a nivel de la Constitución. O sea, el tratado no se puede violar así nomás, ¿no? Ahora, si tú me dices un decreto presidencial por encima de una resolución ministerial, claro, por supuesto, ¿no? Por supuesto, una ley por encima de un decreto ejecutivo, claro, por supuesto, ¿no? O una constitución, una norma constitucional por encima de una ley, sí, pero aquí hay un tratado, ¿no? Entonces el mensaje, independientemente del tema legal, que pues no sé si habrá algunas cláusulas de excepción, ¿no? Independientemente de eso, pues no he leído el tratado, el mensaje para los inversionistas, oye, o sea, entonces, ¿qué significa? Que ahora me tengo que leer todos los tratados y tengo que analizar los tratados. Ya no puedo confiar en los tratados. O sea, cuando a mí me digan, no, es que aquí hay un tratado. O sea, entonces yo tengo que decir, pero ese tratado se puede violar en cualquier momento, ¿no? Esa es una parte muy importante. Entonces esto va a generar la primera consecuencia que vamos a ver al final, que es un mayor componente de incertidumbre. ¿A qué? No solamente a Estados Unidos, Canadá, México, al mundo. ¿Ok? Entonces ahí hay un punto importante. Esas exportaciones de México a Estados Unidos, que con el arancel puede que dejen de ser competitivas, es decir, el comprador estadounidense puede que diga, no, no, no me conviene comprar, no me conviene comprar productos mexicanos, porque ya están 25% más caros, prefiero comprar los que vienen de España o de Europa o de Latinoamérica, de donde sea, ¿no? Bueno, entonces ese 80% de las exportaciones representa el 30% del PIB de México. Claro, no es que eso se va a caer, no es que se va a caer un 30%, pero se puede caer una parte, habría que analizar con mucho detalle, ¿no? Tal vez un 5, un 10, dependiendo, ¿no? de cuáles son los términos de intercambio y los precios de los productos que se comercializan. Entonces, bueno, tenemos esto. Bien. ¿Qué más? Eh, con México la historia no es nueva, ¿no? Entonces, Estados Unidos y sobre todo Trump siempre ha tenido la tentación de ser un poquito abusivo con México. En el 2018, Trump le puso aranceles de 25% al acero y aluminio. Ya, voy a regresar solamente un momento, ¿no? O sea, estos aranceles son aranceles mal puestos. O sea, no puede ser una medida económica. O sea, un economista que ve esto te va a decir, esto es un absurdo. ¿Por qué? Porque los aranceles, cuando se ponen los aranceles, no se ponen generales. Los aranceles se ponen específicos, ¿no? Es como si tú eres un banquero, ¿no? Y tú dices, bueno, vamos a subirle 1% de tasa de interés activa a todos nuestros clientes. Eso está mal puesto. ¿Por qué? Porque los de tarjeta de crédito que pagan 25%, tú le subes uno, este, pues proporcionalmente no es mucho, pero a tu mejor cliente corporativo que te paga 6% al año, tú le subes uno y te van a precancelar en una semana. Y vas a perder un crédito de muchos millones que te genera muchos intereses. O sea, esa es una mala medida. O sea, hay que segmentar y hay que decir, bueno, no, a estos corporativos vamos a subirle 0,1 y a las hipotecas tanto y a las tarjetas tanto, por segmentos, por productos. O sea, eso se tiene que pensar bien. Así mismo funcionan los aranceles. O sea, cuando nosotros subimos los aranceles, tenemos que ver que esos aranceles van a encarecer los productos y que no me afecten mi competitividad. Porque si yo le pongo aranceles a todos, o sea,
como yo importo insumos también, eso me puede afectar la competitividad. Entonces, yo tengo que ser muy selectivo y ver qué porcentajes de aranceles le pongo a qué productos, ¿no? A cuáles sí y a cuáles no. Entonces, esto es definitivamente una medida, vamos a decir, alocada. Es una medida, como dicen coloquialmente, a tontas y a locas. O sea, es una medida que no está pensada. ¿Ok? Por lo tanto, eso refuerza mi hipótesis de que realmente la guerra comercial no tiene un fin comercial en sí, per se. Tal vez la guerra comercial tiene un componente geopolítico, de medición de fuerzas, de objetivos migratorios, de objetivos militares. O sea, hay otras cosas que están aquí. ¿Ok? Bien, o sea, esto definitivamente es mal puesto. O sea, claro, se hizo una excepción con Canadá porque obviamente alguien le dijo, presidente, usted le pone 25% de aranceles a la energía, ellos nos responden que no nos venden energía y por lo menos 5 estados quiebran. Así de simple. Bueno, entonces, ¿qué pasa? La historia no es nueva. En el 2018 Trump le puso aranceles al acero y al aluminio de México, ¿no? Entonces, en ese entonces, el presidente era Peña Nieto, le dijo, ah, no, yo te pongo, pero tú me pones 10, 25, te pongo 10, en ese rango de 10 a 25 te pongo represalias, ¿no? ¿A qué? A materiales de acero, ¿no? La carne de cerdo, quesos, manzanas, papas, arándanos, ¿no? Otros que vienen de Estados Unidos. Yo también te pongo, ¿no? Entonces te das cuenta que esto sí es una guerra comercial, o sea, porque es más selectivo, ¿te das cuenta? Son porcentajes específicos a productos específicos, ¿no? Está más o menos bien pensado. Imagínate que eres un gran comerciante que vendes ropa, ¿no? Entonces tú no vas a subir, todo sube 25%, no. O sea, mira, estos productos que ya están pasaditos de moda, no lo vamos a subir 25% porque si no los compran ahora con la subida menos. Estos productos que están de moda, estos sí podemos subirle 25% porque estos se venden más. Entonces, tiene que haber algún tipo de criterio, ¿no? Y de razonabilidad en la implementación de las medidas arancelarias. ¿Qué más? Entonces, y después llegaron a un acuerdo. ¿Y cuál fue el acuerdo? Mira, mira cómo la historia se repite, por eso es muy importante conocer la historia. El, el acuerdo fue, ¿no? Que para reducir la llegada de inmigrantes que venían de México, ¿no? En el 2019, Trump dio marcha atrás de poner el arancel a los productos mexicanos, ¿no? Entonces fue, ok, refuerza tus controles, ¿no? En los principales puntos de acceso de los inmigrantes y está bien, yo te dejo de poner aranceles, ¿no? Entonces, con China pasó más o menos lo mismo, ¿no? Con China se fueron a la OMC y el 1 de diciembre del 2020 iniciaron un periodo de conversaciones, que la OMC le dijo, bueno, como cuando pues, vas a un juicio y el juez dice, no, no, siéntese a conversar y regresen en 90 días, ¿no? Llegue a un acuerdo, te dice el juez, ¿no? Entonces, más o menos algo así. Entonces, eh, del 1 de diciembre del 2019 empezó a transcurrir los 90 días y ¿qué pasó ahí? Llegó el COVID. Obviamente no había reuniones presenciales, no hubo conversaciones, entonces, y después Trump dejó de presidente y llegó Biden y ya, entonces ahora por eso les digo, esta es como la segunda temporada, ¿ok? Ya había pasado, esto ya había sucedido, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cómo responden? México, esto ocurre el día sábado temprano, o sea, nosotros tuvimos el Bancaforo el viernes eh, y no sabíamos ni lo mencionamos el Bancaforo, porque obviamente no tengo servicio de inteligencia, y no sabía que Estados Unidos estaba preparando esto, y entonces el sábado sale Donald Trump firmando los decretos, ¿no? Haciendo toda esa parafernalia, ¿no? Y bueno, y es un fin de semana en que la presidenta de México me gustó que respondió bien, bueno, si vienen aranceles, vamos a responder con aranceles, pero la serenidad del presidente es muy importante. Entonces, Claudia Sheinbaum respondió, me parece que bien, y sobre todo no se anticipó, uno de los grandes, o sea,
Si Donald Trump tiene un defecto, es que es demasiado impulsivo. ¿Ok? Entonces, Claudia Sheinbaum anunció de que iban a haber represalias, pero el lunes ya estaban llegando a un acuerdo, Canadá y México, ¿no? Entonces no llegó a dar, pues específicamente, había gente que especulaba, ¿no? Pero no, digamos, no fue tan específico, o sea, se tomó el tiempo para pensar, ¿no? Yo creo que esto hay que actuar rápido, pero pensarlo bien en 2 días. O sea, eso tiene que tomar 2 días para poder responder un tipo de medidas así tan importantes, porque como ya hemos dicho, las exportaciones a Estados Unidos son el 30% del PIB, el 30% del PIB, ¿no? O sea, no es cualquier cosa. Bueno, y eso hay que pensarlo bien, porque muchos autos Estados Unidos los produce porque la mano de obra es más barata en la frontera con México, o sea, son mexicanos, literalmente son mexicanos. Y se calcula que el 40% de los autos estadounidenses tienen eh, este, partes hechas en México. O sea, si tú tienes un auto americano, un Ford o un Chevrolet, uno de esos, entonces más o menos el 40% de las partes, ¿no? El timón, el pedal, el tablero, o sea, el 40% más o menos está 100% hecho en México, ¿no? Bien, entonces hay que pensar bien, ¿no? Porque si nos están golpeando, hay que pensar bien cómo se golpea, ¿no? Cómo se devuelve el golpe, cómo viene la represalia. Eh, Donald Trump es muy impulsivo, ¿no? Dicho metafóricamente, es como un presidente, es como un boxeador que quiere salir a noquear en el primer round. En el primer round quiere salir a noquear. ¿No? Normalmente, los que ven boxeo saben que el primer round es, vamos a medir al rival, ¿no? Así, suavecito nomás, ver cómo está, ¿no? A ver, es como pisar el terreno, el primer round es para conocimiento, ¿no? Golpecitos, ¿no? O sea, si Donald Trump fuese boxeador, llegaría a noquear en el primer round, ¿no? Y toda su apuesta iría hacia eso. Bien, entonces... Canadá sí hizo su trabajo, tal vez ya lo tenían anticipado, ¿no? Pero yo noté a los canadienses un poquito más temerosos, ¿no? Anunciaron aranceles también de 25% por 106.000 millones de dólares, o sea, lo anunciaron en cuantía. Eso quiere decir que el 25% se aplica no a todos, sino a algunos productos. Y si hubo algo de inteligencia, porque se lo pusieron a qué? Al jugo de naranja del estado de Florida, al whisky de Tennessee y a la mantequilla de maní de Kentucky. ¿Y qué pasa? Y ustedes dirán, pero ¿y por qué qué tiene que ver eso? ¿No? ¿Por qué tan específico, ¿no? Florida, Tennessee, Kentucky, ¿por qué? Bueno, porque esos son estados preponderantemente republicanos. Son los estados que tienen muchos senadores republicanos. Y claro, lo que está buscando Canadá es que los senadores republicanos agarren el teléfono y le digan, hey, Don, como dice en mi país, no te pases. ¿No? Entonces, entonces, más o menos de eso se trata. O sea, una verdadera guerra comercial es más o menos así. ¿Ok? Bueno, y otros productos, vino, cerveza, verduras, perfumes, calzado, otros, ¿no? Bueno, entonces, eh, China reacciona con dos respuestas. Vamos a poner aranceles específicos, no generales. 15%. O sea, tú me golpeas con 10, yo te golpeo con 15, ¿no? Es como el póker, o sea, lo que juega, yo nunca he jugado póker, pero yo lo veo y yo sé cómo funciona, ¿no? O sea, el póker es muy interesante para verlo porque es como, es como hacer el dribbling de los jugadores de fútbol o los jugadores de básquet que esquivan al rival, pero hacerlo con la psicología, ¿no? Entonces, bueno, entonces eh, es como en el póker cuando viene alguien y hace una apuesta y otro jugador, otro jugador llega y dice, no, yo apuesto más, doblo la apuesta, ¿no? Entonces es como, yo te puedo golpear más. Y eso refleja en el juego de póker, y esto es como una especie de póker geopolítico, esto refleja, eh, digamos, mucha seguridad, ¿no? O sea, yo
no te metas conmigo que yo tengo mi poderío, ¿no? Bueno, entonces, ¿en qué? En carbón y gas natural licuado, que es una de las principales cosas que le compra China. Y que, bueno, también seguramente vio, me imagino a quién le podía comprar si no era Estados Unidos, ¿no? Y un arancel de 10%, ¿no? A petróleo, maquinaria agrícola, automóviles, camionetas. Automóviles, eso le duele muchísimo a Estados Unidos, ¿no? Porque además entiendo yo que en Detroit hay importantes este, donantes de campaña de Donald Trump. Y entonces el sector automotriz es un sector que normalmente ha apoyado mucho a Donald Trump y hay como cierto compromiso también de él de defender esa industria. Entonces estos son golpes también no solo económicos, son golpes morales, ¿no? Bueno, y la otra cosa que anuncia China es, bueno, yo te voy a anunciar con la OMC, ¿no? Entonces la OMC, ¿qué va a hacer? Va a ser como el juez, ¿no? ¿Ok? Y la OMC va a decir, bueno, este, pues reúnanse, júntense, a ver, amístense, ¿no? Aquí todos somos amigos, le damos 90 días para que llegue a un acuerdo, ¿no? Mientras tanto, suspendemos todo. Más o menos, eso es lo que podría pasar con China, ¿eh? Entonces, entendiendo cómo funcionan o sea, viendo otras experiencias, ¿no? Porque esto ya ocurrió en el 2019. Bien, entonces, ¿qué le ofrecen a cambio eh, Canadá y México? Canadá, el nombramiento de un SAR contra el fentanilo, ¿no? O sea, un SAR antidrogas, digamos, ¿no? Va a incluir los cárteles de la droga en la lista de organizaciones terroristas, porque las sanciones frente a los grupos terroristas no son cualquier sanción, las cárceles no son cualquier cárcel, o sea, ya eso, digamos, permite escalar a un siguiente nivel el control frente a estos grupos, eh, digamos, dañinos frente a la sociedad, ¿no? Que tanto es el de la droga como los grupos terroristas. Bueno, vigilancia, 10.000 efectivos, las 24 horas en la frontera, ¿no? Realmente yo creo que eso ya lo venían haciendo, ¿eh? De hecho, México ya lo venía haciendo, ¿no? México dijo, bueno, vamos a poner 10.000 miembros de la Guardia Nacional eh, para controlar mejor el fentanilo. Y aunque no lo dice explícitamente, mi interpretación es que esos miembros de la Guardia Nacional también van a cuidar la frontera. O sea, que también va por ese lado, ¿no? Que es, en mi opinión, digamos, un mensaje, o es un segundo producto que está esperando recibir Donald Trump. O sea, cuídame que la droga no entre y cuídame la frontera también, que no lleguen los inmigrantes. Porque me la paso deportando y no solamente viene gente de México, sino viene gente de muchos lugares. Bueno, más o menos esto es así. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los impactos en Latinoamérica? Bueno, aquí les he hecho una tablita resumen. Primero, mayor incertidumbre por aquí, ¿no? Aquí está, número uno. Vamos a poner número uno, mayor incertidumbre. Aquí está el número uno. ¿Ok? Y la incertidumbre es importante porque si llega incertidumbre, las inversiones se paralizan. Ahora, Eh, mayores costos. Número dos, claro, sin mayores costos, porque obviamente uno importa para incorporarlo en un proceso productivo, entonces eso hay que trasladarlo al precio final. Entonces los precios finales se incrementan, ¿no? Eso es un primer elemento, o sea, obviamente el costo de vida pues, se incrementa también, pero representa una amenaza a una posible inflación. La diferencia es que si el costo de vida se incrementa una vez, no necesariamente hay inflación. Para que haya inflación tiene que ser algo que se dé periódicamente, con recurrencia, una vez, otra vez, otra vez, otra vez, ¿no? Entonces, luego, y muy importante es el efecto boomerang. Estados Unidos le lanza a quien sea, a México o a China o a quien sea, le lanza una bomba, comercialmente hablando. China le vuelve a lanzar una bomba y Estados Unidos le vuelve a lanzar. Y así, toda acción tiene una reacción. Pero ¿qué pasa? Cuando tú eso lo llevas
a los mayores costos y los mayores precios, ¿no? Mayor costo de aquí es mayor precio de allá, pero mayor precio de allá es mayor costo en otro lado. Entonces, y eso le afecta también a Estados Unidos, ¿no? Porque mayores aranceles quiere decir que su cadena de suministro se va a afectar, ya sea que contratan a otro proveedor o ya sea que siguen contratando al mismo, pero a otra, con otro costo, ¿no? Entonces eso vuelve a amenazar la inflación, afecta la competitividad porque, digamos, Estados Unidos ya no puede tener la misma competitividad de costos para competir, no sé, con Europa, por decir algún ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya ellos, al haber puesto un arancel y al estar comprando más caro, tienen una estructura de costos más cara y un precio final más caro, pierden competitividad, ¿no? Entonces, si pierden competitividad, venden menos. ¿Qué pasa cuando una empresa vende menos? ¿Cómo trata de compensar las menores ventas? Probablemente con mayor margen, ¿no? Probablemente con menores gastos, es decir, despidiendo personas. O sea, esto tiene un efecto boomerang, ¿no? Entonces, económicamente, la historia nos ha demostrado que los aranceles lo único que hacen es traer efectos adversos para los dos lados, ¿ok? Pero en un mundo globalizado, en donde aquí en esta reunión hay personas de 15 países, más o menos, en un mundo globalizado, las bombas de ida y de vuelta terminan esparciéndose y afectando a los demás, los que no tienen la culpa de nada. Lamentablemente es así, ¿no? O sea, entonces, eh, esa pérdida de competitividad, esa amenaza de inflación, esa reducción de las inversiones también afecta a otros países que no tienen la culpa absolutamente de nada, ¿no? Y el mejor ejemplo es Panamá. Panamá se ha portado bien con todo el mundo y de pronto está en una, digamos, en una trifulca, ¿no? En donde están, digamos, eh, mm, peleando dos gigantes y termina siendo perjudicado, ¿no? Sin haber hecho nada, ¿ok? Entonces, la amenaza de inflación, finalmente, y esto tiene que ver directamente con el trabajo de ustedes, la amenaza de inflación va a ser que por el momento haya una rigidez a la baja. O sea, no voy a decir que no va a bajar la tasa de interés, pero va a haber una rigidez, ¿no? De hecho, ayer bajó la tasa de interés de la India, ¿no? La tasa de referencia. Pero hay algunos casos en donde las tasas sí pueden bajar, ¿ok? Pero mientras haya esta amenaza de inflación, mientras todo esto no se resuelva, la amenaza de inflación va a ser mucho más difícil que empecemos a regresar a un contexto de tasas de interés bajas o más parecidas a lo que fue la década pasada. Bien, amigos y amigos, amigas, muchas gracias. Vamos.